Hola a todos, buenas tardes. En este siguiente video vamos a ver una aplicación de la derivada. Esta aplicación va de la mano con el tema del video anterior, que fue la regla de la segunda derivada. La aplicación se llama posición, velocidad y aceleración instantánea de una partícula. ¿Sale? Esos tres conceptos son fundamentales en este tema. La posición de una partícula o objeto, su velocidad instantánea y su aceleración instantánea. Y empezamos con la parte teórica. Ojo, toda la parte teórica de todos los videos va a estar dentro de su examen de la cuarta evaluación, entonces ténganlo muy en cuenta. Dice, mediante el cálculo es posible determinar la velocidad de un objeto en cualquier momento durante su recorrido. Esto se conoce como velocidad instantánea y se define con la ecuación velocidad es igual a la diferencial de s, que digamos que es la distancia o su desplazamiento, sobre un diferencial del tiempo o un diferencial de t. ¿Sale? De hecho es la fórmula de física que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. V es igual a d sobre t, que es el tiempo. La velocidad instantánea, a diferencia del concepto que vemos en física sacamos el promedio de una velocidad. Pero en el caso de la velocidad instantánea, lo que hace es que podemos saber la velocidad de esa partícula en cualquier trayecto o en cualquier punto del trayecto que ella recorra, sea una curva, sea una recta, sea una inclinación, o sea una bajada o una subida. En cualquier trayecto, en cualquier punto de ese trayecto que haga esa partícula, podemos saber su velocidad instantánea. Es decir, la velocidad en ese punto, exacto, en ese punto que se nos antoje. Para esto vamos a aplicar lo que es la derivada, y aquí es donde entra esta aplicación que vamos a ver, que habla de una posición de la partícula, hablamos de velocidad instantánea o simplemente velocidad, y la aceleración instantánea o simplemente aceleración. Y vienen los siguientes tres conceptos. Primer concepto dice, posición de una partícula o objeto, y dice, es la función matemática que modela el comportamiento de alguna partícula en específico. Por ejemplo, tu trayecto de tu casa a la escuela. Podemos definir a un tipo de función matemática que describa el trayecto que sigues tú calle por calle en tu coche o en el transporte público o caminando o en tu bicicleta para llegar a la escuela, y se haga una grafiquita en un plano cartesiano que modele ese trayecto que haces de tu casa a la escuela. Eso, digamos, es la posición o el recorrido de la partícula. Digamos que en ese momento tú eres la partícula o el objeto, ¿sale? Entonces, esa función matemática que representa el trayecto o la trayectoria de la partícula, le vamos a llamar que es su posición, ¿sale? Después tenemos lo que es la velocidad instantánea o simplemente velocidad, es lo mismo. Dice, es el límite de la velocidad es el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. Y esta parte que sigue es fundamental, porque digamos que aquí está la parte pues central del concepto, que dice, también se define como la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Es decir, si yo tengo la función de posición, que es el primer concepto que está aquí arribita, y lo derivamos una vez, voy a obtener la función que representa la velocidad instantánea. Eso es lo que dice este concepto de velocidad instantánea. Si derivo la posición, obtengo la velocidad instantánea. Vean el siguiente tercer concepto que dice, aceleración instantánea o simplemente aceleración. Es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. Y otra vez punto y seguido, y viene la parte central del concepto, que es, también se define de manera equivalente como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, es decir, si yo estoy aquí en la posición de una partícula y esa función matemática de la posición de la partícula lo derivo una vez, llego a lo que es la velocidad instantánea o simplemente velocidad de la partícula. Si ahora de estar en la velocidad yo quiero encontrar su aceleración, la regla dice, pues de tener la función que representa la velocidad, esa velocidad la derivamos y vamos a encontrar la función que representa la aceleración instantánea de esa partícula, ¿sale? Es decir, es como una consecuencia de ambas derivadas. Es decir, aquí vamos a usar la regla de la segunda derivada. Por ejemplo,
Esta parte teórica se resume en este pequeño diagrama que tengo aquí, que dice más o menos esto. La P que están viendo en la imagen es posición, esta P de aquí de arriba, vamos a ponerla en rojo, esta es la posición, esta V es la velocidad y esta A minúscula es la aceleración. Y la regla, en pocas palabras, la regla dice lo siguiente: si tú estás en la posición, en la P, y quieres llegar a lo que es la velocidad, que está aquí abajo, pues lo que vas a hacer es que vamos a derivar la función posición una vez para llegar a la velocidad. Es decir, para bajar de la P, que es la posición, y llegar a la V, que es la velocidad, hacemos una vez la derivada de la posición. Y voy a estar ahora en lo que llamamos velocidad. Ya después, ya estando en la velocidad, que es esta, ya que derivé una vez la posición, ahora, ya estando en la velocidad, para poder llegar a la aceleración, para poder pasar de la velocidad, que es esta, y poder llegar acá abajo a lo que es la aceleración, voy a volver a derivar, pero ahora la velocidad la derivo y voy a llegar a lo que es la aceleración. Digamos que es como una pequeña cadena. Digamos que yo no puedo llegar, voy a borrar todo lo que acabo de poner, yo no puedo llegar a la aceleración sin antes pasar por la velocidad. En este sentido, esto siempre va a suceder. ¿Sale? Es decir, de estar en P y para llegar a V, tengo que derivar una vez. Ya estando en la V, que es la velocidad, y para llegar a la A, que es la aceleración, pues derivo la velocidad una vez más y voy a llegar a la aceleración. Es como por etapas. Para yo llegar de la posición hasta la aceleración, pues tengo que pasar por la expresión de la velocidad, si no, no puedo llegar hasta abajo. ¿Sale? Pero esto es una primera derivada y aquí es la regla de la segunda derivada para llegar a la aceleración. ¿De qué depende esto? Pues bueno, si el problema te pide encuentra la velocidad instantánea, pues vamos a derivar solamente una vez. ¿Sale? Solamente vamos a derivar una vez porque de posición para llegar a velocidad, pues se deriva solamente una vez. Si yo te pido, dime la aceleración instantánea de la partícula, pues tengo que derivar de aquí y luego hasta acá dos veces para llegar a la aceleración. Y bueno, digamos que ese diagrama resume la teoría que está acá arriba y vamos a aplicarla en 4 ejemplos. Vamos en el primer ejemplo, aquí tengo el diagrama y el problema dice: la posición de un objeto está determinada por la función, y me da esta función P de t es igual a 2t quinta más 6t cúbica menos 3t cuadrada más 5t menos 12. Esa es la función que representa el trayecto de ese objeto. Localiza la expresión que representa su velocidad y su aceleración. Ojo, te está pidiendo su velocidad, que lo entendemos como una velocidad instantánea, y su aceleración, que la sobreentendemos como una aceleración instantánea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a copiar la función original del problema, que es esta aquí arriba, simplemente la copio. Ahí está de color amarillo. Entonces, como el problema te pide la velocidad y la aceleración, ¿qué es lo que voy a hacer? De entrada, este P de t, que está en el desarrollo del problema, es la posición. El problema te dice, la posición de la partícula es 2t quinta más 6t cúbica menos 3t cuadrada más 5t menos 12. Ojo, la t es tiempo. Ya si se fijaron, ya no apareció la x. Pero se maneja la t idéntico como si fuera la x, nada va a cambiar. Solamente en vez de ver x vas a ver el t, que es el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces P de t es igual a esto, es la posición de la partícula, y quiere la velocidad y aceleración instantánea. Entonces, ¿qué nos dice del diagrama? Pues lo que dice es esto. Yo estoy parado en la posición de la partícula, acá arriba, vean en la imagen, y primero vamos a llegar a la velocidad. Para llegar a la velocidad, pues tengo que hacer esto para llegar aquí. Y para hacer este paso, pues tengo que hacer una primera vez la derivada. Es decir, si yo derivo la posición, llego a la velocidad. Entonces lo que mi problema me está pidiendo es que esta posición P de t, 2t quinta más 6t cúbica menos 3t cuadrada más 5t menos 12, la derive una vez y voy a llegar a la primera derivada, que va a representar la velocidad instantánea de ese objeto del que estamos hablando, ¿sale? Bueno, pues vamos a derivar. Recuerden que esta es una regla de la suma, que conforma o que se apoya también de la regla de la constante, que son videos anteriores. Si no lo recordamos, lo repasamos, ¿ok? Bueno, empezamos.
El primer término que tenemos en este caso es el 2t quinta. El 2 es la constante, sale de la derivada, es 2 paréntesis, y la t quinta, derivamos, es x a la n, en este caso sería pues t a la n, que es lo mismo. Entonces va a ser n, que es 5, por x, pero en vez de x es la letra t, que es el tiempo, va a ser 5t a la 5 menos 1, que es 4. Entonces me va a quedar mi derivada como 2 por 5t cuarta. Y esa es la primera derivada del primer término. Vamos con el segundo término, que es más 6t cúbica. El más 6 es la constante. Ese más 6 sale de la derivada. Por la derivada de t cúbica, que sería n, que vale 3, que sería nx a la n menos 1, que en vez de x ponemos la t. Repito, la t es lo mismo que x. Sería 3t a la 3 menos 1, que es un 2. Y me va a quedar 3t cuadrada. Más 6 por 3t al cuadrado. Después tengo el menos 3t cuadrada, donde el menos 3 es la constante, acá está el menos 3, por la derivada de t cuadrada, que sería n, que vale 2, 2 por t a la 2 menos 1, que es un 1, y nos va a quedar simplemente como menos 3 por 2t, ¿sale? Después tengo el más 5t, que el más 5 es la constante, sale de la derivada, es más 5, por la derivada de t sola, que es como si fuera la x sola, es exactamente igual, por lo tanto la derivada de t solita es un 1, entonces le pongo 5 por 1 y queda ahí. Por último, el menos 12 no lleva variable t o x, en este caso debe ser letra t, como no lleva, el menos 12, como está solo, es una constante, su derivada es un 0. Y llegamos a esta parte de aquí de abajo, ¿sale? Eso de parte de color azul. Ahora desarrollamos, multiplicamos 2 por 5 del primer término es 10 y pasamos el t cuadrada, el t cuarta, perdón. Después más 6 por 3 da más 18 t cuadrada, menos 3 por 2 da menos 6t, y el más 5 por 1 pues simplemente da más 5. Esta parte que están viendo de color verde es la primera derivada y va a representar la velocidad de ese objeto, ¿sale? Esta es la expresión de la velocidad y es la que necesitamos del problema. ¿Por qué? Porque el problema te lo pidió. Que obtengamos la velocidad y su aceleración. Pues ya tengo la velocidad, que fue la primera derivada, es decir, ya estamos aquí. Ahora dice el problema, ¿y su aceleración? ¿Cómo encontramos ahora su aceleración? Pues es fácil. Si ya tenemos la velocidad, la regla dice, para llegar a la aceleración, pues de estar parado en la velocidad, volvemos a derivar, en este caso agarramos la velocidad, la derivamos otra vez y vamos a llegar a la expresión que es la aceleración instantánea. Entonces tenemos que agarrar la velocidad, que es la de 10t cuarta más 18t cuadrada menos 6t más 5, la volvemos a derivar y va a ser la aceleración. Entonces empezamos, que sería, el primer término es 10t cuarta, ese término, el 10 es la constante, paréntesis, y derivamos la x cuarta, que en este caso, t cuarta, repito, me equivoqué yo, es t cuarta, donde la n es 4, sería n, que es 4, por x, que en vez de x es, repito, la letra t, n, que es 4, por t, a la 4 menos 1, que 4 menos 1, pues es un 3, y ya está derivado. El que sigue, que es más 2 más 18t cuadrada, pues su constante es más 18, por la derivada de t cuadrada, que es 2t, a la potencia 1, y queda como 2t. Después el menos 6t, sería menos 6, por la derivada de t sola, que está solita, menos 6t, pues la derivada de t es como si fuera la x sola, es un 1, le ponemos 1, y por último, la derivada de más 5, como no lleva variable t, quiere decir que es una constante, se elimina y es un 0. Desarrollamos lo que tenemos, que sería 10 por 4 son 40, t cúbica, más 18 por 2 más 36t, menos 6 por 1 menos 6. Y voy a llegar a esta expresión de aquí abajo, que sería pues la segunda derivada, que sería p, 2 comitas de t. Recuerden que la primera derivada es la velocidad, acá la tenemos, vamos a ponerla de color rojo, es esa. Y ya la segunda derivada, que es la que acabamos de encontrar aquí abajo, p, segunda derivada de p del tiempo, o p de t, esta representa matemáticamente la aceleración. Por lo tanto, ya tenemos la velocidad y la aceleración, ahí los pongo de otro color, y listo, el problema está resuelto. Tengo la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Vamos al problema número 2, que es prácticamente igual, solamente cambia un poquito la función. El problema 2 dice, si la posición de una partícula está determinada por
m de t es igual a menos t séptima menos t quinta más 7t cuarta menos 3t más 29, determina la función que representa su velocidad y su aceleración. Otra vez, lo que el problema te está dando es la posición de la partícula y te está pidiendo su velocidad y su aceleración. Entonces vamos a encontrarla. Para esto, pues primero yo lo que hago es copiar la función de la posición, que es la de menos t séptima y demás. Ahí está ya marcada de color azul. Primero vamos a encontrar la velocidad, que es por donde empezamos. Nosotros, o el problema nos está dando la p, que es la posición. Primero vamos a encontrar la velocidad. Para eso derivamos una vez la función posición. ¿Sale? Entonces vamos a empezar por eso. Luego hacemos la aceleración. Entonces para encontrar la velocidad, agarro mi función de la posición, que es m de t, que está aquí arriba, y lo derivamos una vez. Ok, y empezamos. El menos t séptima, recuerden que aquí hay un menos 1 t séptima. El menos 1 es la constante, la sacamos. Paréntesis, por, corregimos aquí abajo, menos 1 por, y derivamos la t séptima, que sería 7t a la 7 menos 1, que si lo restamos va a darte un 6. Y nos va a quedar menos 1 por 7t a la 6. Después el siguiente término es menos t quinta. Este menos t quinta sería menos 1 aquí. Menos 1, paréntesis, y derivamos t quinta, que sería 5, que es lo que vale n, por t a la 5 menos 1, que 5 menos 1 es 4. Y le ponemos 4. Entonces sería menos 1 por 5t a la 4. Y después el término que sigue, que es más 7, t cuarta, pues nos va a quedar más 7. Le ponemos más 7, que es la constante, por la derivada de t cuarta, que sería 4t a la 4 menos 1, que directamente nos va a dar un 3, le ponemos 3. Después el menos 3t, que sería la constante menos 3, y la derivada de t, como está sola, es como si fuera la x solita, es un 1, le ponemos menos 3 por 1, y por último el más 29, como no lleva variable t, es una constante, y la derivada de la constante es un 0. Por lo tanto el más 29 desaparece. Desarrollamos y multiplicamos. Menos 1 por 7 da menos 7, t a la potencia 6, t sexta. Después menos 1 por 5 da menos 5, t a la potencia 4, t a la 4. Después más 7 por 4 da más 28, t cúbica. Y por último menos 3 por 1, menos 3. Y esta es la primera derivada de mi función, que es la posición. Y como es la primera derivada, representa la velocidad de esa partícula en cuestión. Ya tengo la velocidad, ahora me falta la aceleración. Para llegar a la aceleración, lo que sabemos es lo siguiente. Yo ya estoy aquí en la velocidad, aquí en el diagrama, ya llegamos. Para llegar a la aceleración dice, ok, después de la velocidad, para llegar acá abajo a la aceleración, tienes que derivar la velocidad una vez y vas a llegar a la aceleración. Es decir, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración instantánea de la partícula. Entonces, agarro mi velocidad, que es la primera derivada, que es menos 7t sexta menos 5t cuarta, más 28t cúbica menos 3, y la volvemos a derivar para encontrar la segunda derivada, que sería m, 2 comitas de t, que sería la segunda derivada de la función m de t. Y desarrollamos. Y empezamos con el menos 7t sexta. Este menos 7t sexta, su constante primero es menos 7, paréntesis, y derivamos t a la 6, que sería n, que vale 6, por t a la 6 menos 1, que es un 5. Después el siguiente término, que es menos 5t cuarta, este término, el menos 5 es la constante, lo sacamos y derivamos la t cuarta, que sería 4t a la 4 menos 1, que es un 3. Menos 5 por 4t cúbica. El que sigue, que sería más 28t cúbica, sería más 28 por t cúbica, que su derivada es n, que es 3t a la 3 menos 1, que es un 2. Y nos va a quedar más 28 por 3t cuadrada. Y por último, nos queda la derivada de menos 3, que este menos 3, como no lleva letra t, pues es un 0, ya nos sale en la derivada. Hacemos las multiplicaciones, que sería menos 7 por 6, son menos 42, t quinta, menos 5 por 4 son menos 20 t cúbica, y más 28 por 3, que serían 68, son 2, 4, son 3, 6, 9, serían más 76 t cuadrada. Ahí me quedó duda, vamos a checar. No sé que me voy a equivocar. Sería 28 por 3.
Sí, ay, perdón, son 84. Serían 84 t cuadrada. ¿Sale? Y ya con eso terminamos. Esta es la segunda derivada. Acá abajo la vamos a poner. Esta es la primera derivada. La primera es la velocidad y la que hicimos ahorita sería la aceleración. Y listo, ya con esto tenemos los dos elementos que necesito. Su velocidad, ya está, que es la primera derivada. Y su aceleración ya la tengo, que es la segunda derivada. Vamos al problema número 3. El problema 3 dice: una partícula se mueve conforme a la función, y te da la función f de t es igual a menos 2t sexta más t cuarta menos 9t cuadrada menos 25t menos 150. La pregunta es, ¿cuál es la expresión que representa su aceleración? Ah, ya no te está pidiendo la velocidad. Te da la posición. Bueno, si se fijan, aquí arriba no dice su posición, sino que dice una partícula se mueve conforme a la función. O sea, se mueve. O sea, tiene un trayecto con esa función. Es decir, esa función es la posición de la partícula. Por lo tanto, nos da la posición de la partícula, que es esta función que está aquí abajo, menos 2t sexta y demás. Y lo que el programa te está pidiendo, ¿cuál es su aceleración instantánea? O simplemente su aceleración, que es lo mismo. Ok, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? Pues bueno, vamos a la imagen. Yo estoy aquí arriba en la posición y el problema me está pidiendo la aceleración. Y les dije al inicio, el problema no está pidiendo la velocidad. Y les comentaba al inicio que cuando esto sucede, pues yo no puedo llegar directo de la posición a la aceleración. Tengo que a fuerza, ojo, totalmente a fuerza, pasar por la velocidad. Y después de sacar la velocidad, aunque no me la pide, la necesito, después ya con la velocidad saco la aceleración. O sea, tengo que derivar dos veces, de ahí no me escapo. Vamos. Entonces primero vamos a hacer la primera derivada, que es la de la velocidad, que aunque no me la pidan, la necesito para llegar a la aceleración. Entonces empezamos. El primer término es menos 2t sexta. Nos va a quedar menos 2, que es la constante, por t sexta. Que la t sexta sería 6 por t a la 6 menos 1, que sería un 5. Más, y aquí es más 1 t cuarta. Dice, bueno, dice más t cuarta, le ponemos más 1 para que lo sobreentendamos mejor. Más 1 es la constante, y la t cuarta sería 4t a la 4 menos 1, que sería un 3. ¿Sale? Ya tengo la derivada del segundo término. Vamos con el tercer término, que sería menos 9t cuadrada. La constante es menos 9, sacamos la constante menos 9, por la derivada de t cuadrada, que es 2t a la 2 menos 1, que es un 1. Menos 9 por 2t. Después el menos 25t, es este término de acá, menos 25 por t, da menos 25 por la derivada de t, donde como la t está sola, es como si fuera la x sola, su derivada es un 1, menos 25 por 1. Y por último el menos 150, como está solo, sin variable, sin letra, es un 0 porque es una constante. Multiplicamos, menos 2 por 6 da menos 12, t quinta, más 1 por 4 da más 4, t cúbica, menos 9 por 2, 18t, menos 25 por 1, menos 25. Esta es la primera derivada, y aunque el problema no nos lo pide, pues representa la velocidad. ¿Sale? Esta es la velocidad. Ahora lo que sigue es encontrar lo que realmente necesito, que es la aceleración. Entonces agarro la función de velocidad, que es esta, la volvemos a derivar y encontramos la función de aceleración, que es la que el problema me está pidiendo. Y empezamos. Derivamos otra vez la función f de t, que sería f, 2 comitas de t, que sería la segunda derivada. Y empezamos primero con el término menos 5, menos 12t quinta, perdón. Menos 12t quinta. El menos 12 es la constante, sale. Y derivamos t quinta, que sería 5 por t a la 5 menos 1, que es un 4. El siguiente término es más 4t cúbica, donde la constante es más 4. Sacamos el más 4 por la derivada de t cúbica, que sería n, que vale 3, por t a la 3 menos 1, que va a darte un 2, le ponemos el 2. Después menos 18t, que el menos 18 es la constante, sale de la derivada, por la derivada de t, que es un 1, le ponemos menos 18 por 1. Y por último el menos 25, que es un número solo, sin variable, va a ser un 0 porque es una constante. Multiplicamos menos 12 por 5, da menos 60, por t cuarta, vamos a ponerle t cuarta, por t cuarta, más 4 por 3 es más 12, t cuadrada, menos 18 por 1 da menos 18. Y cuando llegamos a esta segunda derivada, que conceptualmente, por lo que estoy platicando en todo lo que va del video, esto es la aceleración del problema. Es decir, el problema me pide la aceleración, entonces por lo tanto
La respuesta final del problema sería menos 60t cuarta más 12t cuadrada menos 18. Y esa es mi aceleración y ya la tengo. Vamos al problema 4 y último y vean lo que va a pasar. Este es mucho más rápido. Dice, una partícula se mueve conforme a la función. Cuando digo se mueve es que estamos manipulando su trayecto, es decir, es su posición. Es la posición de la partícula, es decir, el programa me está dando la P de la partícula, o sea, la posición. Que es B de t es igual a 3t décima menos t quinta menos 6t cúbica menos 3t cuadrada menos 2t más pi. Donde el valor de pi recuerden que es 3.1416. La pregunta es, ¿cuál es la expresión? Aquí se me fue una A. ¿Cuál es la expresión que representa su velocidad? Ojo, solamente la velocidad. Entendiendo, como ya les comentaba, que tenemos la posición. Como solamente te pide la velocidad que está aquí, la regla dice, pues si te piden la velocidad, pues solamente deriva una vez y vas a llegar a la velocidad. Es decir, haciendo la primera derivada, llego a la velocidad y el problema se acabó. No hace falta hacer la segunda derivada, porque no te piden la aceleración. Entonces vamos a derivar una vez la función b de t, que es la función de la posición de la partícula. Y empezamos. Primero es 3t a la 10, donde el 3 es la constante, por la t décima, que derivándola es 10t a la 10 menos 1, que te va a quedar un 9. Después el siguiente término es menos t quinta. Como dice menos t quinta, aquí dice menos 1. Le ponemos menos 1, es la constante, sale de la derivada. Y la derivada de t quinta es 5t a la 5 menos 1, te va a quedar un 4. 5t cuarta. Menos 1 por 5t cuarta. Después el siguiente término es menos 6t cúbica, donde la constante es menos 6. Por t cúbica, que sería 3t a la 3 menos 1, que es un 2. Vamos a arreglarlo, aquí está, ahí está. ¿Sale? El siguiente término es menos 3t cuadrada. Menos 3t cuadrada. Este menos 3t cuadrada sería menos 3, que es la constante, por la derivada de t cuadrada, que sería 2t a la potencia 2 menos 1, ya quedó claro que es un 1. Simplemente te va a quedar menos 3 por la derivada, que es 2t. El siguiente es menos 2t, es el siguiente término, que sería la constante menos 2, y la derivada de la t sola es como si fuera la x sola, pues la derivada de x solita es un 1, la derivada de t va a ser un 1. Y por último el valor de pi, más pi, lo coloco para que lo vean un poquito diferente. Ese valor más pi es una constante, es 3.14, solo que se representa por la variable pi, o la letra griega pi. En el caso de la letra pi, se representa así porque es un número que nunca cambia, es una constante. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de pi es un 0 y no se pone nada más en el problema. Se va a eliminar y se acabó el problema. Desarrollamos las multiplicaciones. 3 por 10 son 30, t novena, menos 1 por 5 da menos 5, t cuarta, menos 6 por 3 da menos 18, t cuadrada, y menos 3 por 2 da menos 6t, y por último menos 2 por 1 da menos 2. Por lo tanto, esta primera derivada es la velocidad de la partícula, y como el problema me está pidiendo la velocidad, pues ya se acabó el problema y aquí se terminó. Si te pidiera la aceleración, tengo que volver a derivar. Aquí el problema acabó. Y listo, deben tener mucho cuidado en qué te pide el problema. Si te pide la velocidad nada más, solamente se deriva una vez. Si te pide la aceleración nada más, te ves obligado a pasar de la posición a pasar a la velocidad y luego de la velocidad pasar a la aceleración. Y al final de cuentas lo que el problema te pide es la aceleración, pues la encontramos. Y en el problema 2, por ejemplo, te pedía las dos cosas, pues aquí las encontramos, velocidad y aceleración, y acá también. ¿Sale? No es complicado, si entendimos la regla de la suma, la regla de la constante, la regla de la segunda derivada, esto es muy fácil. Y bueno, hasta aquí, pues vamos a empezar el producto número 3, que en un momento más lo van a poder ver aquí en el grupo. Hasta luego.